Amada iglesia, me es grato comunicarles y en verdad nos regocijamos en el Señor porque el día domingo 11 de octubre nos estaremos reuniendo personalmente aquí en la iglesia para que ya podamos tener servicio presencial. Te voy a invitar, amado hermano, iglesia, que hagas lo posible por estar 15 minutos, 10 minutos antes de las 11, porque a las 11 en punto vamos a iniciar el servicio dominical el día 11 de octubre. Espero en Dios que puedas hacer ese ánimo, ese esfuerzo de estar en la congregación, y vamos a grabar un video donde vamos a darte las indicaciones del protocolo de seguridad para que vengas confiado, vengas tranquilo y que todo va a estar bien, poniendo todo esto en las manos de Dios. Que el Señor te bendiga y que regreses a casa con ese hermoso ánimo. Vamos a iniciar el servicio de día domingo y vamos a continuar con el tercer tema de la serie, Joel. El día de hoy nuestro tema se llama Juicio y Esperanza, y vamos a meditar en el libro del profeta Joel, en su capítulo 3, verso 1 al 21. Y es bien importante, amados, que estemos atentos, porque en verdad la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma, y nuestra alma requiere estar fortalecida, de tal manera que el día de hoy yo te quiero invitar a que tomes tu pluma, tomes tu libreta y tomes tus apuntes, porque es muy importante que no se nos olvide cuando Dios habla a nuestra vida. Así es que en este momento iniciamos y vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de esta manera: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Qué hermosa palabra, qué hermosa porción inicia enseñándonos el profeta Joel.
aquí Joel me enseña y me hace pensar en Joel 2:28, donde nos habla acerca de la profecía de la venida del Espíritu Santo, acerca de la profecía de que iba a ser revelado el poder de Dios al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo. Y dice, cuando dice en aquellos días y en aquel tiempo, apunta exactamente a Joel 2:28, y también se está cumpliendo una profecía dada por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías nos habla bien hermoso en Jeremías 30, versículo 3. Dice, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel. Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. ¿Cuál era el propósito de Dios de regresar a su pueblo que había estado cautivo? Para que disfrutaran, para que gozaran esa heredad que había sido dada a sus antepasados. De tal manera que cuando el Señor nos enseña acerca de ese regreso, estamos viendo que Dios está enjuiciando a las naciones que fueron los que cautivaron y dispersaron al pueblo de Dios a diferentes lugares y a diferentes naciones. Pero también nos enseña que hay una esperanza. ¿Para quién hay una esperanza? Para el pueblo de Dios. Y dice algo bien hermoso en el versículo 2: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Cuando dice que ahí reunirá a las naciones, nos enseña que viene un juicio de Dios para aquellas naciones que fueron las causantes de la dispersión del pueblo de Israel. Y en esta porción nos habla de un valle de Josafat. Cuando nos habla de ese valle de Josafat, en la tradición judía se considera que formaba parte del valle de Cedrón, entre el templo y el monte de los olivos. Josafat significa Jehová es juez. De manera que Joel puede haber tenido en mente un lugar simbólico de juicio y decisión, y no un sitio real. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué Josafat tiene ese significado? Jehová es juez, porque Dios iba a juzgar a esas naciones en ese lugar. Nos enseña algo bien importante que tú y yo en estos tiempos debemos de entender, y ya lo he dicho en otras ocasiones, que esta profecía era en aquellos tiempos, para el tiempo de Joel, para el tiempo que Dios lo usó para aquellos pueblos, para aquellas gentes, dar esa palabra profética. El día de hoy es para nosotros, el día de hoy es para los que vivimos en estos tiempos. Como Él dice en estos tiempos y en aquellos días, dice el Señor, para nosotros son estos tiempos. Y dice, echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Cuando nos dice que echaron suertes, nos enseña algo bien importante. Cuando una nación era conquistada, era una práctica común distribuir a sus integrantes como esclavos, echándolos en suertes. Por eso el Señor, a través del profeta Joel, en el versículo 3, nos habla de esa manera. Dice, y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga
sobre vuestra cabeza. ¿Por qué habla de 2, de 3 lugares, de 5 lugares? Tiro y Sidón, todo el territorio de Filistea. Estas eran ciudades, amados hermanos. Estas eran ciudades principales, ciudades de los fenicios. Una coalición de 5 grandes ciudades, estados enemigos tradicionales de Israel. Estas incluyen el área de la Franja de Gaza en nuestros días. Cuando habla de Tiro, Sidón y Filistea, recordemos que los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Siempre era una nación, un pueblo que siempre estaba en pleito con el pueblo de Dios. Y cuando dice aquí el Señor, ¿acaso se quieren vengar de mí? Yo les voy a advertir, dice el Señor, que no va a ser fácil. ¿Qué tengo yo con vosotros? La palabra vosotros es ustedes. Y menciona a Tiro, menciona a Sidón y menciona a todo el territorio de Filistea. ¿Quieren vengarse de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Amados hermanos, ¿podremos nosotros ponernos al tú por tú con Dios? ¿Podemos nosotros pelear con el Todopoderoso? ¿Cómo nos irá si nosotros quisiéramos hacerle frente a nuestro Padre Celestial? Amados hermanos, quedaríamos fulminados, porque ¿quiénes somos nosotros para contender con la grandeza, con la majestad, con el poder de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial? Y Él está hablándole a esas ciudades. ¿Por qué les habla? Porque es necesario que entendieran que venía sobre ellas un juicio. Versículo 5 dice: ¿por qué habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas? ¿Metisteis en vuestros templos? ¿Por qué se robaron mis tesoros? Les dice el Señor. ¿Por qué fueron a Judá y saquearon mi templo y se llevaron mis tesoros? El Señor, amados hermanos, todo lo que nosotros hacemos, Él lo ve. Todo lo que nosotros hacemos, Él lo sabe. Y sabía que aquellas naciones que iban y cautivaban a su pueblo, a Judá y a Israel, Él veía cómo era ese saqueo. Él veía cómo era esa cautividad. Y Él el día de hoy, a través del profeta Joel, les está diciendo: ¿por qué se han llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas? Así las nombra Dios. ¿Puedes imaginarte qué cosas hermosas tenía el Señor en su templo? Y les está diciendo: ¿a quiénes, amados? A las naciones que fueron las que dispersaron y cautivaron a su pueblo. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. ¿Por qué después de que los llevaste cautivos ahora los vendes a extranjeros, los vendes a los griegos? ¿Para qué? Para alejarlos de mí. ¿Por qué Dios tiene ese sentir, amados, con esas naciones que contendían contra el pueblo de Dios? Recordemos que cuando Israel estaba cautivo en Egipto, Dios quería rescatarlos de Egipto. ¿Para qué? Para que le adoraran, porque era su pueblo. Porque Él quería que ese pueblo escogido le alabara y le sirviera. Era lo que Moisés le decía al faraón: deja salir a mi pueblo para que le sirvamos a Jehová. Ese era el mandato, ese era el encargo que llevaba Moisés a aquel lugar de Egipto: sacar al pueblo para que le sirvieran a Dios, para que le sirvieran
a Jehová. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Qué fuerte palabra de juicio para las naciones paganas que habían cautivado a los israelitas, que habían cautivado al pueblo de Dios. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. ¿Quiénes eran los sabeos, amados hermanos? Eran naciones lejanas a las cuales el Señor iba a vender ahora a los hijos de esas naciones. ¿Quiénes eran esas naciones? Naciones apartadas totalmente de los pueblos de esas naciones que habían contendido contra el pueblo de Dios. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, les dice, proclamen y despierten a todos los guerreros, a todos los hombres que pueden enfrentar una batalla, dice el Señor. Forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Cuando el Señor habla acerca de esto, cuando dice que conviertan sus herramientas del campo, sus herramientas de la agricultura, es porque les está diciendo, es necesario estar preparados, es necesario estar listos para una guerra, para un enfrentamiento, para una batalla. Por eso le dice, forjad espadas de vuestros asadones. ¿Por qué? ¿El asadón para qué sirve? El asadón es una herramienta para la agricultura, para el campo. Pero el Señor dice ahora, ya no es necesaria esa herramienta para el campo, ahora es necesaria para que forjes una espada. Y también dice, y lanzas de vuestras hoces. Lanzas de vuestras hoces. Hay que transformar la herramienta que tenemos el día de hoy porque hay amenaza de ataque, hay amenaza de guerra, hay peligro, dice nuestro Dios. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Haz venir a tus fuertes. Trae a tus valientes, dice el Señor. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Qué dijimos que significaba el valle de Josafat? Jehová es juez. Lugar donde iba a haber un juicio de parte de Dios para las naciones que habían cautivado a su pueblo. En este tema del día de hoy, Joel está hablándole al pueblo de Israel acerca de cómo la misericordia de Dios aún permanece para Israel y para Judá. ¿Por qué la misericordia? Porque Dios siempre tendrá cuidado de tu persona cuando tú eres fiel, cuando tú eres obediente a la bendita palabra de Dios. Cuando dice despiértense naciones, ¿por qué habla de esta forma el Señor? Dice, echad la hoz, porque la mies está madura. Cuando dice que echen la mies, que echen la hoz porque la mies está madura, está hablando de que las naciones están
listas para ser juzgadas. Porque Él habla de un juicio, Él habla de un lugar de reunión, y ese lugar de reunión significa que Jehová es el juez. Él es el que va a juzgar a esas naciones que fueron las que dispersaron a su pueblo. De tal manera que cuando dice la mies está madura, el lagar está lleno, alude exactamente al hecho de que las naciones están listas para ser enjuiciadas. Cuando el Señor dice que la mies está madura es porque algo ya está listo. Cuando el trigo en aquellos tiempos, cuando el Señor predicaba, cuando el Señor Jesucristo predicaba y ganó a Samaria, le dice a sus discípulos: levanten sus ojos y vean que la mies está madura. Le dicen los discípulos: Señor, pero ¿cómo crees si el trigo está verde? Pero Jesús les hablaba de una cosecha espiritual. Jesús les hablaba de que había conquistado al pueblo de Samaria a través de una predicación a una mujer de aquel lugar. Pero nosotros como hombres carnales, muchas veces no alcanzamos a ver lo espiritual que el Señor nos está hablando. Así le sucedió en aquellos tiempos a los discípulos de Jesús que andaban con Él, cuando Él les dijo: la mies está madura, es hora de cosechar. Ellos dicen: Señor, pero todavía yo veo los trigales verdes. Pero el Señor decía: hay que llevarles la palabra al pueblo de Samaria. Porque se le predicó a una mujer de allá y ella fue y entregó esa palabra de predicación, esa palabra de salvación al pueblo de Samaria. Y cuando aquí nos dice el Señor que la mies está madura y el lagar está lleno, nos está diciendo que esto quiere decir que las naciones, Dios ya las tiene listas para ser juzgadas. Por eso dice: preparen la hoz, preparen el instrumento con el cual yo juzgaré a esas naciones. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, dice el Señor. Mucha es la maldad de quién? De quien iba a ser juzgado, de las naciones que iban a recibir un juicio de parte de nuestro Padre celestial. Qué importante es que nosotros como seres humanos tengamos presente que no nos escondemos de Dios en ningún momento, en ningún tiempo de nuestra vida. Siempre Él estará viendo, Él está sabiendo qué es lo que tú y yo hacemos. Recuerda que nuestro Padre celestial tiene 3 hermosos atributos, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Que donde quiera que tú estés te va a ver, donde quiera que tú estés te va a escuchar, y donde quiera que tú estés Él va a ser todopoderoso. De tal manera que a través de esos atributos no podemos nosotros escondernos de nuestro Padre celestial. Dice el versículo 14: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Cuál es el valle de la decisión? Muchos pueblos. ¿A qué se refiere con muchos pueblos? El término hebreo puede ser también traducido como multitudes. Puede ser traducido como tumulto. Cuando hablamos de multitudes, hablamos de tumulto, hablamos de una enorme cantidad de gente. Por eso el Señor dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión, que es exactamente el valle del juicio, el lugar donde el Señor va a enjuiciar a esas naciones. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender acerca de lo que Dios nos está hablando el día de hoy? Que no podemos nosotros decir: no, yo puedo hacer lo que yo quiero y no pasa nada porque lo estoy haciendo a escondidas. Nada podemos hacer a escondidas de Dios. Podremos escondernos de
de nuestros vecinos, de nuestros parientes, de gente que conocemos, pero de Dios no, porque Él siempre nos va a estar mirando, siempre va a estar viendo lo que hacemos y un día nos va a enjuiciar. Dios nos libre, pero dice la palabra que un día reunirá a todas las naciones y se sentará el rey en el trono, porque desde el trono Él enjuiciará a las naciones, y dice que apartará a unos a su derecha, a otros a su izquierda, como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos. ¿Por qué el Señor va a hacer eso, amados hermanos? Porque todos un día vamos a estar recibiendo un juicio delante de Dios. Por eso es muy importante que caminemos en la presencia de Dios lo más íntegros, lo más correcto que podamos, amados hermanos. Dios cada día nos da oportunidades nuevas, oportunidades diferentes, para que nosotros no perdamos lo que hasta el día de hoy el Señor nos ha regalado, que es una salvación muy grande. Que mucha gente de esa que habla Joel, que habla Dios a través de Joel, que va a ser juzgada, pudo verse arrepentido, pudo haber sido gente que reconoció el poder de Dios, pero no fue así. Fue gente que atacó al pueblo de Dios, fue gente que dispersó a Judá, que dispersó a Israel, dispersó a Jerusalén, amados hermanos. Por eso el día de hoy ellos van a recibir un juicio. Pero ¿para quién es el juicio? Para los enemigos de Dios. ¿Para quién es la esperanza? Para el pueblo de Dios. ¿Eres pueblo de Dios? Pues tienes esa esperanza, mantén esa esperanza. Porque Dios quiere cuidarte, Dios quiere salvarte, Dios no quiere emitir un juicio fuerte, un juicio duro sobre tu vida. Porque en el Señor siempre encontraremos esa esperanza. Dice el versículo 15, y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Cuando dice que Jehová rugirá, la palabra rugir en el original hebreo es sha'ag, que quiere decir bramar, rugir como león, retumbar como el trueno. Eso significa la palabra que el profeta nos está enseñando en el versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión. ¿Qué es Sión? Es Jerusalén. Sión es Jerusalén, y desde ahí dice el profeta que Dios, Jehová, rugirá y dará su voz desde Jerusalén. ¿Cómo será esa manifestación de Dios? Que dice que temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. Cuando nos habla de una esperanza, amados hermanos, nos habla de que Dios siempre cuidará de tu persona y siempre te va a dar una nueva oportunidad de recapacitar, de volver tus ojos a Dios, de buscar de Él. Tú dirás, pero ¿qué tengo que hacer yo para lograr tener esa comunión con Dios? ¿Qué debo yo de hacer? Porque lo que me estás predicando, pastor, no lo entiendo. Quiero que lo entiendas, amado, que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios quiere lo mejor para ti.
Dios quiere lo mejor para tu familia. ¿Y qué es lo mejor? Que te guardes de toda maldad, que te guardes de todo lo que no es grato para Dios. Que verdaderamente esta palabra, entendamos que el juicio es para unas naciones que en un tiempo atacaron al pueblo de Dios, pero que para los hijos de Israel siempre habrá esa esperanza. Dice: Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Así es que cuando Dios se pone al frente es porque quiere defender tu causa, quiere defender tu caminar, quiere en verdad enseñarte que en Él hay seguridad. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando dice después de que Él se presentará ante esas naciones y las juzgará y rugirá, como dice la palabra en el versículo 16, dice: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esto lo hago para que sepan, les dice Dios, que no hay otro Dios, que no hay más dioses. El mundo tiene miles de dioses falsos, pero la palabra me enseña que solamente hay un solo Dios verdadero, un solo Dios genuino, un Dios que se escribe con D mayúscula. Es triste que muchas veces, aún hombres, personas que conocemos de la palabra, escribimos el nombre de nuestro Padre Celestial con una D minúscula. No nos damos cuenta que cuando escribimos el nombre de Dios con una D minúscula, estamos escribiendo a un Dios falso. Y nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos, es genuino y es el único, porque Él lo enseña en el versículo 17: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Y extraños no pasarán más por ella. Cuando habla de extraños, habla de aquellos que no tienen conocimiento de Él, que no tienen acercamiento con Él, que no les interesa ni siquiera saber quién es Jehová, Dios de los ejércitos, o nuestro Criador, o nuestro Padre Celestial. Qué triste cuando dice que nadie, ningún extraño podrá más pasar por ahí, que no podrá acercarse a Sión, acercarse al Monte Santo, a Jerusalén. Aquí está hablando de un Jerusalén espiritual, amados hermanos. Recordemos que la promesa y la esperanza de Dios es que un día estaremos gozando de ese Jerusalén espiritual, no de este Jerusalén terrenal, sino de la presencia misma de Dios. Y qué importante es que podamos nosotros participar en esa Jerusalén, en ese Sión espiritual. Es el llamado de Dios a través del profeta Joel para aquellos que Dios está poniendo en nosotros una esperanza. Dios está emitiendo un juicio para las naciones que dañaron a su pueblo, para los enemigos de Dios, pero el día de hoy también está dando esperanza para aquellos que un día tomamos la decisión de recibir a Dios como nuestro Salvador, como nuestra guía, como nuestro protector divino. Y esa esperanza es para aquel que un día se humilló delante de nuestro Padre Celestial y pudo declarar que no hay otro Dios como Jehová Dios de los ejércitos. Dice el versículo 18: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente
de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando a través del versículo 18? Que viene una enorme bendición para el pueblo de Dios a través de esta palabra. Dios bendice enormemente a su pueblo. Después de decirle que tienen una grande esperanza, que tienen esa entrada a la Jerusalén celestial, les dice que sucederá en aquellos tiempos. Cuando nos habla de aquellos tiempos, amados, podemos remontarnos a estos tiempos, a los tiempos en que estamos nosotros viviendo el día de hoy. Que la bendición de Dios siempre está presente en nuestras vidas. Que la presencia de Dios siempre estará bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Cuando habla de que destilarán mosto y los collados fluirán leche, está hablando de provisión, está hablando de bendición, está hablando de una restauración del pueblo de Israel, una restauración del pueblo de Dios. Así que, amados hermanos, estas promesas nosotros no podemos dejarlas pasar por alto. Cuando Dios nos habla, siempre nos habla con un propósito. Dios nunca nos da una palabra que no haya un propósito de bendición, un propósito de restauración, un propósito de volvernos a Él. ¿Por qué volvernos a Él? Porque muchas veces caminamos buscando de Dios, pero luego perdemos el camino, perdemos la senda, nos equivocamos y Dios quiere nuevamente volvernos a poner en ese camino, volvernos a poner en esa senda en la cual sigamos nosotros buscando de su presencia, en la cual sigamos nosotros buscando de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, ese mosto, ese fluir de leche, esos arroyos de agua que dice que correrán aguas. El agua, amado hermano, significa bendición de parte de Dios. El agua simboliza al Espíritu Santo, amados hermanos. Cuando Dios nos habla que en aquellos días, que Joel se remonta al capítulo 2:28, precisamente nos está hablando de un derramamiento del Espíritu Santo. Así que el día de hoy yo quiero que te lleves esta palabra en tu corazón, que puedas meditarla y puedas preguntarle a Dios: Señor, ¿qué me quieres tú decir a través de esta escritura? ¿Qué es lo que quieres que yo entienda a través de ello? Dios te quiere decir que el día de hoy tienes una oportunidad muy importante para no ser enjuiciado, sino para recibir una esperanza de parte de Dios. Egipto será reducido y Edom será envuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. ¿Cómo nos narra el profeta el porqué del disgusto de Dios, el porqué del juicio de Dios? Dios no enjuicia nada más porque quiera, amados hermanos. Dios nos enjuicia porque un día nos va a pasar la película de nuestra vida y va a decir: mira, tú hiciste esto, tú te comportaste así, tú vaya. Y nosotros vamos a decir: ¿cuándo lo hice? Señor, yo no me acuerdo. Pero el Señor sí se acuerda, y el Señor sabe por qué y en dónde está la falla del ser humano. Por eso Él dice: ¿qué es Egipto? Egipto será destruido. Egipto 400 años cautivó al pueblo de Israel.
Y dice el día de hoy que será destruido. Y Edom será envuelto en desierto, asolado. ¿Quién es Edom? Edom es un enemigo, una nación contraria a Dios. Y nos enseña, amados hermanos, algo bien importante. Por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. ¿Cuál será la sangre inocente? ¿Qué se está derramando en estos tiempos, en estos días? ¿Qué se está derramando en el mundo en estos días? Asesinatos, crímenes despiadados, millones de bebés en el vientre de las madres asesinados. ¿Por qué? Porque las mujeres quieren abortar a ese hijo. Porque no quieren traerlo al mundo. ¿Qué pasará en esos tiempos del juicio de Dios? ¿Se derramó sangre inocente? Iba a decir, por esto te juzgo, por esto va a ser tu juicio, por esto y por esto y por esto, como lo está haciendo el día de hoy a través del profeta Joel con las naciones. Pero Judá será habilitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Limpiaré la sangre de los que no había limpiado, dice el Señor. Cuando nos habla acerca de esto, amados, nos habla de que por medio de muchos profetas Dios habló a las naciones. Dios emitió una palabra profética para cada una de ellas. Emitió una a Tiro, emitió una a Sidón, emitió a los filisteos, a cada una de esas naciones. Dios les mandó un juicio. Pero dice, pero Judá será habitada para siempre. Y Jerusalén por su generación y generación. O sea, el Señor restaurará a su pueblo. El Señor levantará a su pueblo. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Cuando dice que Jehová morará en Sión, recordemos que Dios está en esa Sión espiritual, en ese Jerusalén espiritual, donde hay una esperanza para el pueblo de Dios, donde hay una esperanza para todo aquel que quiera hacer un pacto con Dios, para todo aquel que quiera transformar su vida a través del Espíritu Santo, que es Dios el que la transforma. No somos nosotros los seres humanos, es Dios el que hace esa transformación en cada uno de nosotros. Solamente el Señor quiere que tú estés dispuesto. Solamente el Señor quiere que tú le digas que en verdad anhela ser transformado. En una ocasión el profeta Isaías estuvo en una visión delante de Dios, y cuando él vio esa visión dijo: soy hombre muerto porque he visto a Dios. Pero Dios necesitaba a ese hombre, a ese profeta, para llevar un mensaje de salvación. Y Dios lo que hizo con el profeta Isaías fue purificarlo, limpiarlo, prepararlo para que él fuera a llevar un mensaje de salvación. El día de hoy lo que el Señor quiere y nos enseña a través de esta palabra, a través del juicio y la esperanza, es que para ti el día de hoy hay una esperanza para que tú puedas ser ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita, que tú puedas tomar
una decisión importante. Recuerda que la reunión fue en un lugar llamado Valle de la Decisión, donde se toman importantes decisiones: o le sirves al Señor o estás en contra del Señor. Dios es tan bueno, Dios es tan íntegro, es tan caballeroso, que siempre nos pone a elegir lo que para nosotros sea lo mejor. Y yo te quiero decir que para todo el ser humano lo mejor es buscar la presencia de Dios. Meditemos en esta porción de las Escrituras, meditemos en esta serie de Joel, por qué Dios toma a este hombre, a este varón, para hablarle a las naciones, mandarles primeramente una plaga de langostas. Posteriormente el Señor se duele de lo que está viviendo aquel pueblo y les dice: salgan y peleen, salgan y reúnanse, sálganse y arrepiéntanse, vayan a la iglesia, reúnanse en la congregación y clamen. Y ya no quiero que se vistan de cilicio, quiero el día de hoy que se rompan el corazón y no la ropa, que verdaderamente haya un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento desde adentro, les dice el Señor. Y ahora les dice que hay un juicio, pero también hay una esperanza. Y esa esperanza, amados, es para ti, es para tu familia, es para el día que tú tomes esa decisión, esa determinación de decirle al Señor, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, donde quiera que veas esta transmisión, este video. En verdad, el anhelo en mi corazón es que el Señor toque tu vida, toque tu corazón, transforme a tu familia, y que verdaderamente tengas esa oportunidad de mantener esa esperanza en nuestro Padre Celestial. Recuerda que la muerte de nuestro Señor Jesucristo para eso fue, para que tú y tu familia tengan esa esperanza de salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde donde quiera que estés y donde quiera que veas este video. Voy a orar por ti y que Dios toque tu corazón. Amado Dios, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús, en esta mañana yo te doy muchas gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, hablar de tu bendita palabra, que nos enseñas, Padre, cuán duros son tus juicios con aquellas naciones que siempre estuvieron en contra de ti, Padre bendito de los cielos, pero que también hay una esperanza de restauración para aquellos que te busquen, para aquellos que te sean fieles, para aquellos que sigan tus pasos, Señor. Y que el día de hoy tomamos esa esperanza, tomamos esa palabra, tomamos, bendito Dios, esa profecía que tú nos das a través de Joel para el bienestar de nuestras familias, Padre, porque tú nos dijiste que en aquellos tiempos se derramaría tu Espíritu, bendito Dios, en toda carne. El día de hoy, Señor, todos tenemos acceso a ese precioso Espíritu Santo, Señor. Solamente necesitamos rendirnos, necesitamos humillarnos delante de tu presencia y declararte, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas. Muchas gracias te doy en esta mañana, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, les pido que puedan ustedes buscar este video en YouTube y en Facebook, que ahí se estará transmitiendo, para que puedas meditar en esta hermosa escritura. Que Dios te bendiga. Gracias.